A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Se puede ver lo invisible? Porque la electricidad, bueno, está en todos lados, ¿no? Mueve nuestro mundo, pero es como un fantasma que corre por los cables. Hoy, justamente, vamos a darle ojos a esa fuerza. Y lo haremos con una herramienta que, van a ver, cualquiera puede aprender a usar. Claro, porque digamos que interactuar con la electricidad sin saber lo que se hace puede tener resultados, pues, bastante impactantes. Es una fuerza increíblemente poderosa y hay que tenerle respeto. Pero, ojo, no miedo. Por suerte existen formas mucho más seguras e inteligentes de lidiar con ella. Entonces, volvemos a la pregunta clave. ¿Cómo vemos lo invisible? Porque es verdad, no se puede simplemente mirar un cable y saber si tiene corriente o no. Y es justo ahí donde la cosa se pone interesante, y donde entran a jugar unas herramientas especiales, que básicamente se convierten en nuestros ojos en este mundo eléctrico. Ok, esta es la hoja de ruta. Primero, veremos lo más simple para detectar energía. Después, nos metemos de lleno con la herramienta estrella para medirla. Luego, la prueba de continuidad, ya verán qué es. Y al final, vamos a conectar todo esto con algo que nos toca a todos, la factura de la luz. ¿Listos? Arranquemos. Muy bien, empecemos por el principio. El primer paso para, digamos, ver la electricidad es conseguir una respuesta súper simple, pero vital, con una herramienta de lo más básica. Y aquí lo tienen, el buscapolo, también conocido como detector de tensión. Mírenlo bien, parece un destornillador común y corriente, pero tiene un superpoder. Su única misión en la vida es responder una sola pregunta. ¿Hay tensión aquí? Y solo te da dos respuestas posibles, sí o no, nada más. ¿Y cómo funciona? Pues más fácil imposible. Tocas el conductor de fase, o sea, el cable que lleva la chispa, y ¡zas! Se prende una lucecita adentro. Es una prueba de seguridad básica fundamental. Pero claro, a veces un simple sí no es toda la información que necesitamos, ¿verdad? Exacto. Para ir más allá de ese sí o no, necesitamos algo un poquito más más sofisticado. Y ahora sí, es momento de presentar a la verdadera estrella del día. Y es que la gente lo dice por algo. El multímetro, o tester, como se le conoce, es la auténtica navaja suiza de la electrónica. ¿Por qué? Porque en este aparatito tenemos de todo. Un voltímetro para medir voltaje, un amperímetro para la corriente, un ómetro para la resistencia y más. Es esa herramienta todo en uno que no puede faltar. Ahora, básicamente, hay dos grandes familias. Por un lado, tenemos el analógico, el de la vieja escuela, con su agujita que se mueve. Y por el otro, el digital, que es el que vemos en todas partes hoy en día, con su pantalla de números súper clara. Y no es que uno sea mejor que el otro, ¿eh? Cada uno tiene lo suyo. La aguja del analógico, por ejemplo, es genial para ver cambios súper rápidos, esas variaciones al instante. Pero seamos sinceros, para tener un número exacto, preciso y fácil de leer, la pantalla digital es simplemente imbatible. A ver, vamos a desarmar un multímetro digital. Es muy sencillo. Arriba, obviamente, la pantalla. Aquí es donde vemos la magia, los números. En el medio, esta rueda gigante, el dial selector. Con esto, elegimos qué queremos medir. Y abajo, estos agujeritos son los puertos para conectar las puntas de prueba, la roja y la negra. ¡Listo! No hay más misterio. Bueno, ahora sí, vamos al corazón del tema. Las dos mediciones más importantes, las que se hacen el 99% del tiempo, son el voltaje, que también llamamos tensión, y la corriente. Y aquí viene lo más importante de todo, así que mucha atención. Medir voltaje y medir corriente no tienen nada que ver, son dos cosas totalmente distintas, sobre todo en cómo conectamos el multímetro. Quédense con esto, el voltaje se mide en paralelo y la corriente se mide en serie. Ahora vamos a ver qué diablos significa eso. Empecemos con el voltaje. La mejor forma de entenderlo es imaginar una manguera con agua. El voltaje es la presión de esa agua, es la fuerza que está empujando. Por eso, técnicamente se le llama diferencia de potencial, porque lo que medimos es justamente la diferencia de presión eléctrica que hay entre dos puntos. Entonces, para medir esa diferencia de presión, ¿qué hacemos? Conectamos el multímetro en paralelo. Esto significa que tocamos dos puntos del circuito a la vez con las puntas.
El ejemplo más claro es una pila. Tocas el polo positivo y el negativo al mismo tiempo. El multímetro se pone como a espiar desde afuera, sin meterse en el medio, sin interrumpir nada. Ahora, la corriente. Si el voltaje era la presión del agua, la corriente es el caudal. O sea, no es la fuerza, sino cuánta agua está pasando por la manguera en un momento dado. La corriente mide cuántos electrones están fluyendo, es el movimiento. Y para medir ese flujo, aquí está la gran diferencia. Tenemos que hacer que toda la corriente pase por a través del multímetro. ¿Qué significa eso? Que hay que abrir el circuito, sí, cortar el cable, por así decirlo, e insertar el multímetro en el medio. El aparato se convierte en un pedazo más del camino. Y a eso se le llama conectar en serie. Claro, lo de abrir un circuito suena complicado y a veces hasta peligroso. Por eso, para los profesionales, existe un truco genial: la pinza amperométrica. Con esta maravilla no hay que cortar nada. Simplemente abres la pinza, abrazas el cable con ella y listo. Mide la corriente usando el campo magnético sin necesidad de tocar el cobre. Súper seguro y práctico. Ok, dejemos el voltaje y la corriente por un momento y pasemos a otra función del multímetro que es de verdad increíblemente útil. Se llama la prueba de continuidad y nos responde una pregunta súper simple pero clave. ¿Para qué sirve? Pues para saber si un cable está roto por dentro o si una conexión funciona. Pero a ver, paso número 1, y esto es lo más importante de todo. El circuito tiene que estar totalmente apagado, sin energía. Una vez asegurado eso, giramos el dial al modo de continuidad. Tocamos un extremo del cable con una punta y el otro extremo con la otra. Y si el camino está bien, el multímetro hace un pitido. ¡Bip! Eso significa todo en orden. Y este es el símbolo que tienen que buscar en la ruedita del multímetro. Parece como unas ondas de sonido, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo porque la respuesta que nos da es justamente un sonido. Bueno, ya aprendimos a medir estas fuerzas que no se ven. Ahora viene lo bueno. Vamos a conectar todos estos conceptos con el mundo real. Sigamos el viaje de la energía, desde el enchufe de la pared hasta el bolsillo. A ver, la historia es así. Todo arranca en el tomacorriente, donde con el multímetro podríamos medir cuánta corriente gasta, por ejemplo, la tele. Ahora imaginen que afuera de casa hay un supermultímetro, que es el medidor de luz. Ese aparato está midiendo constantemente lo que gasta la tele, la heladera, las luces, todo junto, y lo va sumando a lo largo del tiempo. Esa suma se mide en algo llamado kilovatios hora, y al final del mes la compañía eléctrica viene, mira ese número total, lo multiplica por el precio que tienen, y ¡pum! Ahí tienes el total de la factura. Al final, queda claro que el multímetro es mucho más que una simple herramienta. Es casi como un nuevo sentido, uno que nos deja percibir todo ese mundo eléctrico que nos rodea y que antes era invisible. Así que ahora que se tiene el poder de ver lo invisible, la pregunta es, ¿qué es lo primero que se va a explorar?